La invitación puntual fue con respecto a el procesamiento de la información cualitativa. Quiero partir desde el punto de vista de los enfoques. Los enfoques son, en términos generales, tres, ¿no? El cuantitativo, el cualitativo y el mixto. El enfoque cuantitativo es un enfoque tradicional que se estuvo manejando o se está manejando hasta ahora con mucho énfasis. El enfoque cualitativo es un enfoque que nos permite tener un panorama abstracto, subjetivo de las cosas, particularizado de las cosas, pero que no se ha profundizado aún. E inclusive se ha dado el salto al enfoque cualitativo y algunos se han atrevido a hacer estudios mixtos en donde ratifican una idea subjetiva complementaria con la idea objetiva que nos brinda el cuantitativo. En verdad, yo estoy bastante emocionado con la invitación y darle énfasis al enfoque cualitativo porque hay carreras que necesitan o pueden sopesar sus investigaciones en el enfoque cualitativo, ¿no? No todo en el mundo es cuantitativo. Por eso que cuando ustedes estructuran una investigación, las bases teóricas, que son las que alimentan teórica y conceptualmente un estudio, ya son teorías, pero no son leyes. Son teorías, pero que avalan un estudio, pero de manera general, no de manera total. Eso es muy interesante entender, ¿no? Los números o el enfoque cuantitativo está presente en todos lados, ¿no? Pensemos un momento, pensemos, ¿no? ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos años? Yo tengo 44. El doctor Elmis tiene una edad. Claudia tiene otra edad. Números. En estos momentos son las 6:10. Número. El día de nuestro nacimiento. Número. ¿Cuántas horas tiene el día? Número. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Cuántos días tiene el año? Voy a ser un poco dramático. El día que acabará nuestra existencia. Un número exacto, ¿no? Día, hora, número. Por eso que el positivismo se planteó de esa manera. Pero también hay otras situaciones que no ponen en tela de juicio, pero que complementan a una idea concreta que es el cuantitativo. ¿Correcto? Pensemos rápidamente para pasar a la parte práctica. Un sismo. Un sismo dura aproximadamente de 10 a 30 segundos. Y 10 a 30 segundos ya han pasado, en estos momentos, han pasado calculando más de 8 veces. Pero esos 10 o 30 segundos, cuando ocurre un sismo, parecen eternos, dicen las personas, ¿no? Algunos dicen, oye, 30 segundos, parece que ha sido un terremoto de mucho tiempo, pero el tiempo es el tiempo, ¿correcto? Entonces, es una cuestión abstracta. Ante esta situación, se deja de lado un poco el enfoque cualitativo. Pero para eso hay que profundizar cómo hacemos un estudio cualitativo, ¿no? Entonces, la idea es entender la realidad que nos rodea, pero de diferentes aristas, y sin descartar ninguna idea también, ¿no? De allí aparecen los diseños, también llamados métodos de investigación cualitativa, como son la fenomenología, el estudio de caso, la etnometodología, la etnografía, la investigación-acción, en donde entra a tallar mucho la observación, la deducción y, por supuesto, un análisis triangulado de la información en primera instancia. Cuando se utiliza de manera lineal un instrumento,
Cuando se utiliza de manera lineal un instrumento, triangulamos la información. Pero también hay triangulación de instrumentos, porque podemos triangular un instrumento cualitativo, como por ejemplo una guía de entrevista, lo podemos triangular con un registro documental, porque hay documentos que avalan información que puede ser triangulada. Entonces estamos observando, estamos determinando tipos de triangulación: triangulación instrumental, triangulación informativa y por supuesto después la famosa triangulación teórica, que viene a ser desde el aspecto cuantitativo una discusión y desde el aspecto cualitativo las conclusiones aproximativas. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer cuando queremos analizar datos de manera cualitativa? Primero tenemos que tener una estructura lógica llamada matriz de categorización. Algunos lo hacen la analogía con la matriz de operacionalización, que seguro han escuchado, ¿no? La matriz de operacionalización es la famosa matriz cuantitativa, ¿no? La famosa matriz cuantitativa, que, que tiene una estructura concreta, fija, pero en la matriz de categorización tiene esa misma estructura lógica, pero tiene una condición muy importante, nunca lo olviden. La condición más importante de una investigación cualitativa es la flexibilidad. La flexibilidad. Entonces, podemos estructurar mi categoría, que yo recomiendo cuando estamos en un estudio base, como pregrado hasta maestría. Yo recomiendo que se parta de una categoría y luego de subcategorías, ¿correcto? No se llenen de categorías de estudio, porque cada categoría es una categoría problema. Y para hacer un estudio amplio, flexible, que apunta a un diagnóstico, es bueno determinar una sola categoría problema. A partir de la categoría problema, aparecen subcategorías. Vamos a ver este ejemplo. La categoría gestión de calidad. Este es un ejemplo de, de la carrera de administración. O sea, había un problema en la gestión de calidad, o sea, análisis de la gestión de calidad. ¿Correcto? Categoría gestión de calidad. Y las subcategorías eran recursos humanos, equipo y métodos de trabajo. Profesor, ¿puede haber otra subcategoría? Por supuesto. ¿Por qué puede haber otra subcategoría? Porque es flexible. En un cuantitativo es muy complicado poder establecer ese orden, porque el cuantitativo es cuadriculado. Imagínense que el CERCUAL, calidad de servicio, que tiene 5 dimensiones, yo piense y diga, no, bueno, creo que 5 es mucho, voy a hacer 3 nada más. ¿Es posible? No. El CERCUAL, que es un instrumento estandarizado de 22 preguntas, me parece mucho, lo voy a bajar a 15. No puedo hacer eso, porque hay un estándar, hay una validez, una confiabilidad histórica, tradicional. Eso se llama trabajar con instrumentos estandarizados. Instrumentos estandarizados que tú no puedes determinar así nada más su corte, ¿no? Que es un error común que se ve siempre en las tesis, ¿no? A ver, vamos a ver. Listo. Ya. Por eso la estructura de categorización es distinto que la estructura de dimensión. En lo que sí se parece es en los indicadores, ¿no? Porque finalmente el indicador conlleva a la estructuración de preguntas. En el caso cuantitativo, preguntas cerradas, que generalmente son así, y en el caso cualitativo, preguntas abiertas.
¿Ya? Entonces, el indicador me permite la apertura a mis ítems. Por eso es importante este recorrido. Este recorrido, que es de categoría, subcategoría, indicadores, me conlleva o me permite llegar a un instrumento. Uno de los instrumentos más importantes es el instrumento guía de entrevista, cuya técnica es la entrevista. Y en una entrevista tienes que saber estructurar tus preguntas también, ¿no? Ese es un problema bastante común que ocurre cuando uno hace un estudio cualitativo. Sabemos que los instrumentos cuantitativos tienen validez y confiabilidad. El instrumento cualitativo no tiene validez y confiabilidad. No pasa por validez y confiabilidad. Porque tú puedes tener una lista de preguntas abiertas, no sé, me imagino 8, y en el proceso de investigación, en el proceso de entrevistar, que es la acción de recojo de información, puede aparecer 2 o 3 preguntas más que se llaman repreguntas. ¿Y dónde queda la opinión del validador? Si el validador validó 8 preguntas, ahora hay 11. O también puede haber preguntas que no pueden responder los entrevistados, o sea, una reducción de preguntas. Entonces, ante esta inestabilidad, no lleva validez y confiabilidad un instrumento, pero sí recomiendo, ya, y con mis estudiantes de posgrado lo manejamos como evaluación. O sea, un experto puede evaluar un instrumento y decirte, bueno, está bien estructurado. Sobre todo la validación de consistencia, la validación de claridad y la validación de pertinencia de las preguntas. Te pongo un ejemplo. Un grupo de estudiantes de otra entidad donde yo laboro me entrevistaron con respecto a la vocación docente, que era una categoría en estudio, ¿no? Y me preguntaron si me gustaba ser docente. Profesor Nolasco, ¿a usted le gusta ser docente? ¿Y cuál cree que es mi respuesta? Mi respuesta fue sí. Y me decían, profesor, pero diga más, hable más. Es que en realidad la pregunta es si me gusta ser docente. Entonces la respuesta es simple, sí o no. La pregunta abierta, por eso que se llama pregunta abierta, tendría que ser, ¿cuáles son las razones por las cuales usted se inclinó a la docencia universitaria? Bueno, mi padre ha sido docente, mi madre también, en mi familia son muchos docentes, me gustó la cátedra de investigación y ya le comienzo a contar una serie de situaciones que va a permitir tener un conjunto de información. La estructura de la categoría problema se basa, reitero, en las subcategorías. Y estas subcategorías en indicadores. Como son subcategorías extraídas antes de un estudio, se llaman categorías o subcategorías, se llaman a priorísticas. O sea, las categorías que están ustedes observando en la pantalla son a priorísticas, antes de. Pero durante el estudio, a veces los entrevistados reiteran, insisten, reaccionan, actúan o narran alguna situación especial, no con nombre propio, pero bajo una capacidad de inducción e inferencia del investigador, puede aparecer otras categorías que se llaman emergentes. Por ejemplo, eh, una vez en un estudio cualitativo se estaba hablando de desempeño laboral, ¿ya? Y en el desempeño laboral se evaluaba la responsabilidad, la puntualidad como subcategorías, se evaluaba la respuesta al trabajo, habían 3 subcategorías, y cuando se le entrevistó a uno de ellos, había mucho malestar del trabajador, había mucha incomodidad del colaborador. No lo decía directamente, pero le molestaba que le controlen la puntualidad, que el jefe le llame la atención, que trabaje horas extras, e inclusive manifestaba en su entrevista la molestia al tráfico para llegar a su trabajo, le manifestaba los problemas del hogar que no tienen nada que ver con la situación laboral. Entonces, no dijo exactamente qué le pasaba, pero aparece y emerge una categoría
que en responsabilidad, puntualidad, respuesta al trabajo, que eran a priorísticas, aparece un emergente que lo llamamos estrés laboral, porque él está demostrando estrés laboral. No dijo, estoy estresado, pero ya hay una capacidad de inferencia, una capacidad de deducción para poder entender que esa categoría emerge, se llama estrés laboral. Esa es la dinámica de la categorización. En un cuantitativo no aparece dimensiones emergentes, son las dimensiones concretas y estables. En cambio, en un estudio cualitativo sí. Por eso que la característica de un estudio cualitativo es flexible. Flexibilidad, ¿correcto? En la guía de entrevista, que por supuesto es un instrumento que se está considerando como uno de los principales dentro del estudio cualitativo. No es el único, pero vamos a considerar como el principal, ¿no? Había una pregunta clásica cuando yo explicaba el estudio cualitativo o este tema de análisis de información. ¿A cuántos entrevistar? ¿Ya? No hay una cantidad determinada, ¿ya? Porque un estudio cualitativo, te comento, un estudio cualitativo también es una biografía o una autobiografía, si es que tú deseas escribir tu propia biografía, ¿no? ¿Ya? Un estudio cualitativo es también sistematización de experiencias, que es un diseño método también importante, extra condición del enfoque cualitativo, ¿no? He tenido el gusto, ¿no? Y me encanta comentar con mis estudiantes, he tenido el gusto de ser estudiante y ahora amigo del doctor Hernández Sampieri, una persona, un conocedor mucho de la investigación en Latinoamérica, y yo le pregunté con respecto a las entrevistas, ¿no? Y él recomendaba de 10 a 15 personas, ¿ya? Pero conversando con otras personas que también dominan el campo cualitativo, ¿no? Eh, Me comentaban que no hay un número determinado de personas, ¿no? Bajo esos criterios de flexibilidad, reitero la palabra flexibilidad, yo recomiendo que podríamos trabajar entre 6 personas a 8 personas entrevistadas, que las personas son los sujetos, muy distinto a la unidad de análisis, ¿correcto? Muy distinto a la unidad de análisis. La unidad de análisis es la condición del sujeto. ¿Ya? Ejemplo. Si nosotros fuéramos la muestra, en estos momentos nos encontramos con 294 sujetos. 294 sujetos. ¿Correcto? Que serían para lo cuantitativo la muestra, los participantes, y para el cualitativo a quienes se le va a aplicar el instrumento, que serían demasiados. Pero la unidad de análisis es la condición de esos 299 sujetos. En estos momentos 297. Que lo podría dividir así. 296 ahora sujetos, ¿correcto? Pero hay 3 unidades de análisis. Estudiantes, docentes y moderador, que sería el doctor Edwards. Es la condición de los sujetos. Por eso, podemos tener una cantidad de participantes, pero podemos determinar diversas unidades de análisis. Y para la triangulación de un trabajo cualitativo es importante tener una variedad de unidad de análisis. Es muy importante, muy importante. Porque si no, enfocaríamos el criterio de opinión solo en un grupo. Y eso sí lo hace el cuantitativo. Porque cuando uno hace un estudio cuantitativo, ya encuesta a quiénes, a los estudiantes, encuesta a los docentes, pero es una masa, una sola unidad. Pero en el cualitativo es importante tener diversidad de unidad de análisis,
para ver las respuestas y triangular, por supuesto, ¿no? Muy bien. Entonces, el primer paso que se debe trabajar es estructurar bien un instrumento de preguntas abiertas. Ahora, ¿de dónde salen estas preguntas? Acá estamos observando un instrumento de 8 preguntas. ¿De dónde se desprenden las preguntas? Retrocedemos. Se van a desprender de los indicadores que se han desprendido de las subcategorías a priorísticas y que vienen de la categoría problema. Miren ese proceso, ¿ah? O sea, no es que preguntamos por preguntar. Las preguntas se derivan de los indicadores, de las subcategorías y de la categoría, en este caso la categoría problema. ¿Por qué hablo de categoría problema? Porque en algún momento quizás se puede hablar de dos categorías en un estudio cualitativo o en un estudio mixto, en donde las palabras enlaces juegan un papel muy importante y bajo el impacto social que requiere una producción científica, en este caso artículos científicos y algunas veces las tesis, ya se habla de condiciones problemáticas y también se habla de alternativas de solución. Por ejemplo, por ejemplo, eh, podemos hablar de un programa motivacional que sería una categoría solución para mejorar el desempeño laboral, que sería una categoría problema, ¿no? Pero eso bajo una situación de dos categorías. Estamos hablando en estos momentos de una sola categoría. Y cuando hablamos de una categoría, nos referimos básicamente a la categoría problema. Muy bien. Una de las acciones primarias es tener el instrumento bien elaborado y entrevistar. Para entrevistar, la mejor entrevista es face a face, no cara a cara. No es la mejor forma de entrevistar, ¿no? Bueno, durante la pandemia también se motivó las famosas videoentrevistas, ¿no? Que son a través del Zoom, ¿no? O a través del celular con cámara prendida. Las entrevistas, en una primera fase, las entrevistas son semi-estructuradas. ¿Qué es una entrevista semiestructurada? Se estructura preguntas que van a ser respondidas por el entrevistado bajo un formato establecido, como lo acaban de observar acá. Pero también hay entrevistas a profundidad. ¿Ya? Yo recomiendo las entrevistas a profundidad, algunas carreras en especial, ¿no? Por ejemplo, el campo de la psicología, pues si vas a hacer un cualitativo, pues tiene que hacer una entrevista a profundidad. Hay, hay carreras que también han utilizado entrevista a profundidad. Eh, Me recuerdo yo haber asesorado un estudio cualitativo en donde se hablaba del abuso sexual a menores. Y bueno, entrevistar para ver la dimensión del problema es muy difícil. Entonces, la entrevista a profundidad no es una serie de preguntas constantes. Puede haber pocas preguntas, pero se ve el régimen de respuestas desde la sudoración, las manos, la mirada, el llanto, los gestos, que dicen mucho. Eso es una entrevista a profundidad. ¿Ya? Si te estás iniciando en el enfoque cualitativo, yo te recomiendo una entrevista semiestructurada en primera instancia y después, cuando ya agarres pues ya una mayor profundidad del trabajo, puedes tú mejorar o hacer entrevistas a mayor nivel, ¿no? Sobre todo en tu maestría, cuando estudies, te motivo a que lo hagas, o en tus doctorados, ¿no? Muy bien, el programa Atlas T nos va a permitir hacer ese tipo de información o trabajar con ese tipo de información. Antes se trabajaba de manera artesanal, algunos lo llaman manual, era una gran sábana de respuestas y se pintaba con colores las coincidencias y los contrastes para llegar a una conclusión aproximativa deductiva. Pero decían que el cerebro, pues y la visión no tiene un panorama tan grande como para más de 8 respuestas en una gran sábana y era un trabajo enorme y por eso que no se especulaba. Cuando ya
se trabajaba con las computadoras, por ahí Francisco Cisterna fue uno de los promotores de la triangulación artesanal ya en computadora, ¿ya? Y que tuvo vigencia desde 2005 hasta ahora. Algunos todavía trabajan con la triangulación artesanal, ¿no? Una vez que aparece el Atlas T7, el Atlas 8, 9, ahora el 23, ya se trabaja con mayor énfasis este programa, ¿no? Y hay unos pasos que lo voy a compartir el PPT, pero ya lo vamos a hacer de manera práctica, todos estos pasos. Tenemos el icono del Atlas T8. Conversé con una de las responsables de la invitación y bueno, el Atlas T8 y 9 ya hay accesos y licencias mucho más cómodas, porque el último, que es el Atlas T23, que se puede adquirir, pero la licencia cuesta por meses y no es tan cómodo, ¿no? No es tan barato como se dice, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con el más común, que es el 8.9, ¿ya? Este es el icono. Ustedes lo descargan a su computadora y hacen clic y sale pues la pantalla del Atlas T, ¿no? Ya, salen una serie de carpetitas, dice crear un proyecto nuevo, vamos a poner la ponencia, ¿ya? Y se crea, y se va a crear ya un proyecto nuevo, ¿sí? Ahí está, este sería, voy a poner la pantalla en grande. Eso sería la plataforma del Atlas T, ¿no? Todos los elementos. Entonces, primero es instalar el Atlas T, ¿correcto? Luego de instalar el Atlas T, ya vamos a crear un proyecto, darle su nombre. Ya, si no tiene licencia y la licencia es gratuita por algunos días, se borra todo. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Muy bien, ya tenemos nuestra pantalla, ¿no? Les había comentado, no sé si se observa esta guía de entrevista ejemplo, ¿se observa? Por favor, alguien me comenta. Conforme. Sí, genial, muchas gracias. Ya, esta guía de entrevista. Este esquema, ya, bueno, este es de un estudiante que trabaja en una institución militar. Hay algunos errores ortográficos, ¿por qué? Una recomendación, a pesar de que puede ser muy problemático la transcripción, es escribir tal como lo menciona el entrevistado. Sé que es muy difícil porque no como se escribe uno habla o viceversa, pero la idea es esa, ¿no? De tener la información exacta, ya exacta de lo que dijo el, el, el entrevistado, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La, la idea exacta, ¿no? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, las preguntas las respuestas, perdón, tienen que ser amplias. Un estudiante me comentaba, doctor, eh, mi entrevistado no quiere responder, no responde mucho, no sé qué le pasa, no me va a ayudar. Pero ¿quién elige el entrevistado? El entrevistado lo elige el investigador. Entonces allí es tu responsabilidad. Correcto, muy bien. Entonces, el formato del instrumento, bueno, es un formato que lo establecí y siempre comparto con mis estudiantes, ya en un libro que publiqué en el año 2019, ya junto con un equipo de investigadores que incluye a la autora Irma Carguancho, que es mi jefa de investigación en estos momentos. Este libro nos ayudó muchísimo porque colocamos una serie de estrategias para hacer una investigación holística que también lo llaman mixta, que es cuantitativo, ¿no? Es un libro gratuito, se llama Metodología para la Investigación Holística. Invito a que puedan googlearlo y puedan gratuitamente poder tener el libro y tener fuentes de información muy importantes acerca de la investigación. El- de allí se ha extraído esquemas. Uno de estos esquemas es la forma de trabajar los instrumentos, ¿ya? Y cuando uno trabaja el instrumento
cualitativo, y obtiene sus respuestas, tiene todo este bagaje, ¿no? Eso está en Word. Primera acción, ¿ya? Ya, primera acción, excelente, Jorge, no hay problema. No, todo lo comparto, voy a crear una carpeta o lo comparto, si de repente lo comparto con la señorita Alvarado, que fue la que se comunicó conmigo, lo comparto así como compartí el PPT, no hay problema, yo les hago una carpetita y les comparto los materiales que me solicitan. Bien, primero, esto es un ejemplo de un alumno X, ¿no? De una alumna X, perdón, mujer, ¿ya? Eh, el esquema yo lo establecí, pero ella tipió las respuestas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, está en Word. Vas a guardar, vamos a guardar, ya, vamos a guardar, no en Word, sino en formato RTF. Escucha bien, formato RTF. ¿Observas? Formato RTF, no en Word, sino formato RTF. Lo voy a guardar, formato RTF, ¿ya? Formato RTF. Una vez que guardes en el formato RTF, lo cierras, por supuesto. ¿Por qué lo cierras? Porque si no lo cierras, cuando quieras colgarlo no va a acceder. Si está abierto no va a colgar. Cierras todo. ¿Ya? Y vuelves a la página del Atlas T. Cuando vuelves a la página del Atlas T, te vas a agregar documentos, agregar archivos, ¿ya? Y lo buscas en el formato RTF. ¿Ya? Vamos a ver, me parece que está abierto. Ahí está. Ajá. Y se cuelga en la plataforma del Atlas Team. ¿Correcto? Se cuelga. Muy bien. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta allí? ¿Perfecto? ¿Ya? Excelente. Muy bien. Recomiendo, este es un ejemplo, esta es una entrevista. Recomiendo que en un solo Word, luego RTF, hacia abajo, comiencen a colocar la cantidad de entrevistas. En un solo documento, no separado, en un solo documento. Se puede hacer separado, pero más fácil es en un solo documento. Esta es una entrevista. Debería haber debajo 3 o 4 entrevistas más. Bien. Este formato no tiene las subcategorías, pero vamos a deducirlas. Una vez colgado el documento, que sería la segunda acción, la primera es guardar en RTF, vamos a ya crear códigos, ya nuevos códigos. Este trabajo es un estudio de calidad educativa en un instituto militar formativo. Eso quiere decir que la categoría 1 es calidad educativa. Calidad educativa, correcto. Y la subcategoría 1, subcategoría 1, en este caso es elementos tangibles. Elementos tangibles. ¿Ya? Y los elementos tangibles tiene como indicador, ¿ya? 1.1.1, ¿ya? Espacio, ¿ya? Y 1.1.2, ¿ya? Infraestructura. Infraestructura. Ya. Vamos, estamos colocando un ejemplo. Crear. Hemos creado los códigos. Hemos creado los códigos. ¿Ya? De la subcategoría 1. La idea es crear de todas las subcategorías con todos los indicadores, todos. Como, por eso que tenemos que tener la matriz. Tenemos que tener una matriz. Yo estoy dándole un pequeño ejemplo nada más, para que vean la utilidad del Atlas.
La pregunta 1 y la pregunta 2 está relacionado con lo que he codificado. Vamos, comenzamos la lectura. ¿Cuáles son las condiciones en que se encuentra la infraestructura y las instalaciones de la institución? Trabajé en el CITEN como jefe del departamento académico por 2 años y también fui 3 años jefe de la división de calidad educativa. Pude observar durante la gestión los progresos que tuvieron al implementar y reducir brechas en infraestructura. Ya, hubo una implementación para reducir brechas de infraestructura, o sea, unas mejoras. Ya, mira cómo lo sombreo. ¿Se acuerdan ustedes del uso del resaltador? Algo parecido ocurre acá. ¿Ya? Entonces, yo voy a, esta idea fuerza lo voy a subrayar y me voy a codificación por lista. Un minuto. ¿No? Ya. ¿Y esta idea a cuál pertenece? Yo creo que pertenece a infraestructura. Ok, ya está codificado. Pero sobre todo orientada a cumplir estándares de calidad educativa. Interesante. Codificación por lista, esto va en espacio. Del modelo del Sistema Nacional. Ajá, hay que sigue el modelo del Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad Educativa. Sigue el CINEASE. Interesante. Esto va en calidad educativa. Ya, con respecto al área dedicada exclusivamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, aulas, laboratorios, salas, ambientes propios para la gestión, debo decir que se encuentran operativos. Ya, las aulas se encuentran, los ambientes se encuentran operativos y en buen estado. Ya, eso es espacio y infraestructura. Puede haber dos codificaciones. Cumplen con las normas de seguridad. Cumplen con las normas de seguridad. ¿Qué cumple con las normas de seguridad? La infraestructura. Muy bien. La infraestructura. Establecida para estos fines y procuramos como institución mantenga un estándar apropiado para el confort de la comunidad educativa. La idea es el confort. ¿El confort en dónde? En el espacio y la infraestructura. Correcto. Vamos a corregir infraestructura. Un minutito. Ujú. Muy bien. Vamos a ver. Ya está. Correcto. La pregunta número 2. La pregunta número 2. ¿Qué características y condiciones se debe mejorar para mantener un ambiente acogedor en el estudiante? Desde el punto de vista ergonómico, nos hemos esforzado por renovar nuestro mobiliario. Renovar nuestro mobiliario progresivamente. Entonces, sí están mejorando en ese sentido los elementos tangibles, ¿no? Están mejorando los elementos tangibles. Tarea que por la cantidad de alumnos y profesores, aproximadamente en las instalaciones alberga a 2.000 alumnos y 190 docentes. Ya, espacio. Esto es espacio. Mira, yo estoy jugando y estoy codificando solo con una subcategoría y sus indicadores. Ahora van a entender mi consejo. Es bueno subcategorizar, ¿ya?, entre 2 a 4 subcategorías nada más. Porque si nos llenamos de subcategorías también podemos tener una situación mucho más amplia, que no es difícil, pero de repente bajo el ritmo inicial no es el adecuado, ¿no? Muy bien, continuamos. Es significante para nuestro presupuesto estatal, sin embargo, consideramos que la mejora debe ser continua y sostenida, y en este sentido se ha trabajado, ¿no? Ya, ya, esto de acá, mira, es significante para nuestro presupuesto estatal. Ya, esa idea pertenece, vamos a ver acá,
estará en espacio, en infraestructura, estará en calidad educativa, en elementos tangibles. No, habla de presupuesto. Ya, entonces, ¿qué ocurrió? Pero es importante. Ahora, si el otro entrevistado también habla de la necesidad de presupuesto y el otro entrevistado habla de que existe un buen presupuesto, está coincidiendo, está contrastando, está reiterando. Entonces, me voy a codificación abierta. Miren acá, codificación abierta, clic, y pongo E1, E.1, que sería emergente 1, y para mí se llama el emergente 1 presupuesto. Vamos a colocarle su nombre, tú puedes colocarle el nombre, presupuesto educativo. ¿Ya? Cuidado, coloca un nombre que luego puedas conceptualizar. Y ese nombre, para conceptualizarlo, lo mandas al marco teórico. Por eso que también el marco teórico es flexible. En un cuantitativo, tú acabas tu proyecto, usas tu marco teórico. En un cualitativo, puedes ampliar el marco teórico hasta el final. Ya tenemos nuestra primera emergente, presupuesto educativo. Presupuesto educativo. Continuamos. Por ejemplo, en los últimos 5 años el edificio de aula principal y más antiguo ha ido progresivamente cada año renovando. Sigue hablando de renovación, ¿ya? Sigue hablando de renovación con respecto a la infraestructura. Primero comenzamos con 20 aulas, ya se lo colocó tipo porcelanato y progresivamente se completó los pasadizos. Ya se continuó con un trabajo sostenido por los nuevos directores, se continuó con un trabajo con los nuevos directores, ¿ya? Porque cada año renuevan de cargo. Esto podría ser, no está relacionado, pero en codificación abierta, ¿ya? En codificación abierta, a ver un minuto, podríamos colocar la segunda emergente, ¿ya? Gestión directiva. Ahora, ¿cuántas emergentes puedo tener? Recomendación 2 a 3. Profesor, y si me lleno de emergentes, haces una etapa de eliminación, porque de repente esta idea ya no se repite, entonces lo elimino. Pero si se reitera, agarra fuerza. ¿Se dan cuenta? Por eso, es como cuando, no sé, si hay gente de mi edad acá, cuando en la universidad yo agarraba mis fotocopias y subrayaba con mi resaltador, ¿no? Las ideas fuerza. Algo parecido, solo que acá, con las ideas fuerza, se va a hacer un esquema, ¿no? Muy bien. Cito este ejemplo porque en este sentido se han renovado las instalaciones. Otra vez habla de renovación. Ya, otra vez habla de renovación. Infraestructura, ¿no? Muy bien. En otras metas que impulsa el Estado a la conservación, ya, impulsa al Estado a la conservación. Esto es presupuesto. Y ya tenemos 2 ideas de la emergente presupuesto educativo. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Y así tienes que codificar todas las respuestas de todos los entrevistados de principio a fin, sino que acá hemos fragmentado por motivo de tiempo, ¿ya? Y tendríamos que codificar todo. Y estoy trabajando con una subcategoría y con las 2 primeras preguntas. Lo que tú tienes que codificar son todas las subcategorías, todos los indicadores y todo, y comenzar a codificar todas las respuestas desde el primer entrevistado hasta el último entrevistado. Muy bien. Una vez que hiciste esto, te vas a códigos y vamos a trabajar grupos de códigos, ¿ya? Grupos de códigos. Acá. Grupos de código, ¿ya? Muy bien. Vamos a crear o vamos a trabajar con grupos de códigos. Nuevo grupo, ¿ya? Y entonces vamos a trabajar. Yo les recomiendo que los grupos de códigos sean básicamente las subcategorías, ¿ya? ¿Y cuál es la subcategoría más importante o la única que hemos trabajado? Son elementos tangibles. Elementos tangibles, ¿no? Muy bien. Hemos creado un primer grupo de códigos, elementos tangibles, en la cual está la infraestructura, la pasamos al lado izquierdo, y también se encuentra
el espacio como indicadores. O sea, los indicadores van a ser los que van a movilizar la total codificación de la subcategoría. Ya, elementos tangibles, espacio e infraestructura. ¿Correcto? Muy bien. Pero vamos a imaginar que la gestión directiva puede formar parte de elementos tangibles. ¿Por qué? Porque por la gestión ha habido renovación, y esa es una capacidad de inducción. Entonces lo voy a pasar acá. ¿Ya? Perdón, mejor, vamos a volverlo. La emergente 1, presupuesto educativo, vamos a pasarlo acá. Y tenemos nuestro primer grupo de códigos. Los grupos de códigos van en función, para mí, por mi experiencia, les recomiendo los grupos de código lo hacen por subcategorías. Tienes 3 subcategorías, 3 grupos de códigos. Y cada grupo de código arroja una figura. Y cada figura se analiza. Entonces, vamos a abrir elementos tangibles, abrir red. Y ahí está la red. ¿Ya? ¿Se observa la red? ¿Correcto? Voy a seleccionar todo. Bueno, repito, miren. Selecciono todo. Clic derecho, agregar vecinos, todos los comunes. Y ahí está. Y acá hay unas rutas para darle forma como tú deseas, ¿no? Correcto. Entonces, elementos tangibles, ya, elementos tangibles, ya, elementos tangibles, y la, la emergente presupuesto educativo, y tiene los lilas que son sus indicadores, ¿no? Ya, a ver, un minuto. Ya, ese sería el indicador 1, el indicador 2, y ese sería el emergente. Pero parten de los elementos tangibles, ¿correcto? Y todo esto, ya tú le das la forma más adecuada, ya, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, este, ¿no? También el árbol se entiende mejor. Y esta figura es representativa de tu análisis. Partimos, ¿ya? Con respecto a la subcategoría elementos tangibles, está conformado por el espacio y la infraestructura. Con respecto al espacio, el espacio en la Escuela Militar de la Marina alberga 2.000 estudiantes y 190 profesores con la adecuada capacidad de que puedan desenvolverse cómodamente, cumpliendo con los estándares de calidad, dado que la infraestructura se encuentra operativo y en buen estado. Asimismo, la infraestructura siempre trata de implementar mejoras para combatir las brechas del tiempo, cumpliendo con las normas de seguridad y brindando el confort a toda la comunidad educativa, dado que se viene renovando año a año todos los espacios como el comedor, la cocina y las principales aulas. Para eso se cuenta con un presupuesto participativo, que es significativo y con explicación al Estado, para poder mejorar todas las instalaciones y lograr la calidad educativa que es necesaria. Pregunta, ¿he inventado esta narración o lo he sacado de la figura? ¿Qué he hecho? ¿Qué he realizado? Una lectura de la figura. ¿Cuántas figuras debo tener? Si tengo 3 subcategorías, 3 figuras base para poder analizar cada figura. Yo soy más atrevido y muy aparte de las 3 figuras base, a mis estudiantes también les mando a hacer una figura grande que lo llamo la macro red. La macro red es todo junto para hablar del problema general, ¿no? Yo llamo macro red. Sería una figura por categoría y la cantidad de figuras por subcategoría. Algunos, para detallar y ser más explícitos, inclusive hacen figuras por cada emergente. En este caso, el presupuesto sería una figura aparte para que se puedan dar cuenta de la cantidad de emergentes que puede haber. Esta figura
ya te vas a exportar Bitmap, ya elementos tangibles, ya JPG, ya como una foto, lo guardas, ¿no? Lo guardas. Y ya pegas como una foto en tus trabajos. Acá tengo un modelo de trabajo, ¿ya? Es el primer borrador de mis estudiantes. Mira cómo ellos explican en función a cada figura ya que se va estableciendo, ¿no? Ya, figura y su análisis, figura y su análisis. Acá también habla de las emergentes, emergente uno, emergente 2, y así se va obteniendo el resultado cualitativo esperado, ¿no? Eso es muy importante porque todo ese análisis es limpio y es imposible que pueda haber copia porque es un análisis visual inferencial que tú haces. Luego de esto, que es la primera triangulación, pasas a la segunda triangulación, que es los resultados que has obtenido producto de la primera triangulación con cruce con la información teórica, conceptual y de antecedentes, que en un cuantitativo se llama discusión, pero que en un cualitativo se llama conclusiones aproximativas, que yo recomiendo que los resultados entren en contraste con el marco conceptual y también con los antecedentes y las teorías, ¿sí? Y eso sería el trabajo cualitativo básico en primera instancia de, de cómo podemos trabajar y procesar con el Atlas T. Vuelvo a repetir, el Atlas T 8.9, ahí el 23, se puede trabajar con cualquiera, el 23 tiene mayores bondades, pero me imagino que en este mundo de la investigación, en donde ustedes recién se están iniciando, aprender lo básico, ir despacio y luego ser un poquito más atrevido en el conocimiento y de repente poder aprender otras situaciones más con respecto al Atlas, ¿no? Eso es todo con respecto a mi exposición. Me dijeron el tiempo preciso para pasar a la ronda de preguntas. Muchas gracias.